¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es miércoles 28 de septiembre y nos vamos a ir a dar la vuelta completa alrededor del estadio para ver todos esos cambios que están produciendo, como por ejemplo la finalización de esos tramos de fachada que os estoy enfocando ahora, con la colocación de las últimas lamas que están descansando en el fondo norte. Ahora lo veremos también, recorreremos Rafael Salgado y veremos cómo se encuentra toda esa zona de copia de materiales. Ahí veis que tan solo falta una lama para completar ese penúltimo sector antes de llegar a la Torre D, así que venga, vamos a ir avanzando, vamos a ir dándole me gusta al vídeo y por supuesto también a suscribirse y activar las notificaciones si todavía no lo habéis hecho. Tenemos aquí las piezas para la colocación de lamas que seguro que antes de lo que pensamos empezarán a aparecer recubriendo la Torre D. Luego en el fondo sur veremos la Torre B, donde también se ha ido avanzando durante estos últimos días bastante, a ver cómo nos la encontramos hoy. Y mirad cómo poquito a poco en esta calle de Rafael Salgado del fondo norte nos vamos encontrando cada vez más estanterías vacías y menos con lamas, como podéis ver ahí al fondo. Así que venga, vamos con ello. En cuanto el semáforo nos lo permita, comenzamos a recorrer el fondo norte hacia Paseo de la Castellana. Ahí arriba quedan dos lamas por colocar, no una, que lo había dicho mal. Ahí quedan dos. Por cierto, quiero arrancar el vídeo pidiendo disculpas porque ayer os dije que cuando entrase dentro del estadio os iba a contar una información muy importante sobre las viseras del fondo sur y las cerchas de la cubierta retráctil, y cuando lo iba a hacer dentro del estadio me saludaron y se me pasó por completo contarlo en el vídeo, así que en el de hoy sin falta os lo cuento cuando estemos dentro, con imágenes del interior y de las viseras. Que me preguntasteis y en los comentarios, y tenéis toda la razón del mundo, se me olvidó decirlo y no fue para nada aposta. Bueno, tenemos esta imagen del fondo norte, mirad ya cómo han llegado aquí prácticamente hasta la Torre D. Ahora solo falta que vayan quitando estos plásticos protectores que tienen todavía la mayoría de las lamas de fachada. Aquí detrás de la valla tenemos esta otra en la estantería. No me voy a asomar por ahí justo porque hay un trabajador muy cerca, no quiero molestarle, pero vamos a ver si nos elevamos un poquito en esta zona media a ver qué nos encontramos. Imagen general de toda la fachada del fondo norte, y como podéis ver a estas horas de la tarde continúan los trabajos en esa zona más próxima a la Torre C, a Paseo de la Castellana. Ahí podéis ver cómo están con la percha amarilla, ese útil que utilizan para el izado de las distintas lamas, y ahí podéis ver cómo lo están desenganchando y enseguida van a proceder al anclaje de alguna de estas que tenemos aquí descansando en Rafael Salgado. Quedan muy poquitas, no sé yo si quedan las suficientes como para cerrar ese esquinazo antes de llegar a Paseo de la Castellana, pero bueno, la verdad es que aspecto muy bueno el que presenta esta zona del estadio. Vamos a continuar hacia Paseo de la Castellana a ver qué nos encontramos por allí. Mientras tanto siguen con los trabajos en esa galería interior, y por cierto aquí sigue esta lama abollada que es la misma de siempre, todavía no la han cambiado. Pero muy pronto, no os preocupéis que no se va a quedar esa lama así para estrenar el estadio. Ahora mismo aquí abajo quedan 6 lamas en las estanterías. Y yo creo que esas 6 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son justo las lamas que quedan para terminar el tramo hasta el cambio de ángulo de la guía vertical, hasta esa esquina de ahí. Como no llegue un nuevo cargamento, la parte superior no la vamos a ver terminada para el partido contra Osasuna, pero bueno, vamos a esperar, Y por cierto, información importante que nos contaron ayer a los socios compromisarios, está relacionado con la cubierta del estadio, y voy a hablar en cuanto lleguemos a esa esquina, a esa zona del lateral oeste, para hablar sobre esas estructuras amarillas que han ido apareciendo estos días. Vistazo del fondo norte, la Torre C, la estructura que sigue sin terminar de cerrarse en esta zona que estáis viendo aquí. Como podéis ver, siguen faltando por colocar las uniones entre las guías verticales. Lo que sí que tenemos son palés cargados de ladrillos recién llegados a la obra, de momento esperando a ser descargados en esta zona del fondo norte. Y si nos fijamos en el lateral oeste podéis ver los trabajos de demolición que se están llevando a cabo en esa plataforma auxiliar de Paseo de la Castellana. Ahí la tenéis abajo, y luego ahí arriba podemos ver cómo durante el día de hoy han estado instalando una nueva guía vertical y poquito a poco van ganando metros a lo largo de la estructura del lateral oeste. Terminamos el recorrido por Rafael Salgado, por el fondo norte, dejando atrás esa fachada espectacular que va creciendo y a la cual le queda muy poquito para estar completa, al igual que ya ocurriese semanas atrás con el fondo sur.
podemos ver toda la estructura en torno a la torre C, cómo ha ido creciendo durante estos últimos días, quedando tan solo este sector que os estoy mostrando en el centro de vuestras pantallas. Y vamos a empezar a bajar por Paseo de la Castellana, vamos a echar un vistazo a esas guías verticales que, madre mía, cómo han ido creciendo y cómo están transformando la imagen que tenemos del lateral oeste, la fachada principal de Paseo de la Castellana, que sigue transformándose con el paso de las semanas. No pensaba yo que iba a estar tan avanzada para el partido frente a Osasuna. Y bueno, vamos a hablar enseguida de esa información que os tenía que dar sobre estos soportes amarillos en Paseo de la Castellana. Mirad, se van con una nueva lama, se está levantando bastante viento en Madrid, espero que no tengan problemas para la instalación de las mismas. Como podéis ver, siguen llevando más material a esa parte superior de la cubierta, pero vamos a abrir el gran angular, vamos a ver cómo se encuentra esta parte de Paseo de la Castellana con las zapatas hormigonadas, los soportes amarillos que comienzan a llegar. Han colocado aquí nuevas piezas amarillas y sobre esto ayer el Real Madrid, a los socios compromisarios, nos confirmó que se van a ejecutar aquí el montaje de las cerchas de la cubierta retráctil. Las 12 cerchas se montarán aquí y con la ayuda de dos grandes grúas enormes se van a meter por la zona del lateral oeste. Esto ya siguiente que voy a añadir ya no es información que nos dieron ayer. Yo imagino que para poder hacer eso van a retirar esta grúa torre que tenemos aquí ahora mismo en pantalla. La del fondo sur podría seguir operativa seguramente, pero esta de aquí es posible que la retiren. Y también es verdad que en lo que respecta a la cubierta del estadio, de esta parte de aquí arriba, si veis los vídeos que subió con las cámaras del Real Madrid los edificios aledaños, esa zona de la cubierta está más avanzada que otros tramos de la cubierta, así que imagino que tienen que acabar todos los trabajos ahí arriba que requieran el rango de acción de esta grúa torre, y es posible que la terminen retirando para montar luego las dos grandes grúas que se van a encargar de subir las celosías. El montaje de esa cubierta de la cercha retráctil nos dijeron que pretendían hacerlo durante el parón del Mundial de Qatar y que esperaban tenerlo listo para la vuelta del fútbol al Bernabéu después del parón de Qatar y las Navidades. Si nos elevamos aquí podemos ver cómo cuentan por ahí detrás con esas piezas grises que utilizan para las estructuras de la piel envolvente, esas piezas que veíamos que faltaban aquí en el lateral este. Hay más todavía almacenadas por ahí detrás de esa zapata hormigonada las vemos. Y bueno, la estructura del lateral oeste que sigue avanzando hacia el fondo sur. Y por cierto, también lo que están avanzando es la demolición de la plataforma en sentido sur hacia norte. Ahí podéis ver por dónde van los equipos de demol, terminando de demoler esa parte superior de la plataforma. Ahí tenemos en la parte superior trabajos colocando esas planchas metálicas para los forjados colaborantes para poder hormigonar la parte superior de esa pasarela 360 grados a su paso por Paseo de la Castellana y enfilando ya el fondo norte. Ahí podemos ver cómo continúan reventando la plataforma. De hecho, ahí se ha caído esa plancha metálica. Fijaos cómo van cayendo todos los escombros. Yo creo que esto sí les va a dar tiempo a demolerlo para el partido contra Osasuna. No sé, ya no queda tanto tiempo. Es el próximo domingo a las 9. Y bueno, vamos a echar un vistazo, eso sí, por encima de la valla, a ver cómo están los soportes amarillos. Por cierto, luego dentro lo que os tengo que contar es el por qué se tienen que hacer estos trabajos aquí en el lateral oeste y por qué la introducción de esas grandes cerchas, las 12 cerchas de la cubierta retráctil, se van a tener que hacer por el lateral oeste y no se van a hacer por el fondo sur como en un principio estaba previsto. Así que estad atentos y esperad hasta el final del vídeo que os lo cuento dentro del estadio. Esta vez sí no se me pasa. Aquí tenéis la gran novedad en cuanto a la actualidad del club, el nuevo carné madridistas, madridistas.com, la nueva plataforma. Ayer estaba aquí con Javi justo cuando estaban poniendo los vinilos y hombre, por supuesto no le iba a reventar el vídeo. Lo estuvimos hablando luego también en el directo de ayer por la tarde, todas las noticias del club, así que si os lo habéis perdido os animo a que le echéis un vistazo. Parte superior, ahí tenemos el balancín enganchado a la punta superior de esa guía vertical que sigue avanzando poquito a poco esa estructura enorme que va cubriendo ya la totalidad de la viga museo. Ahí veis la parte inferior. Vamos a acercarlo un poquito más para ver los distintos apoyos, los distintos anclajes. Y donde hemos tenido así un parón final ha sido en la corona de la cubierta del lateral oeste. Ahí podéis ver cómo se van extendiendo los distintos cordones en sentido norte hacia la torre C.
y ahora imagino que lo que están trabajando ahí arriba es en el encaje, en las uniones de las distintas riostras entre sí. Luego lo veremos desde dentro del estadio también. Mirad todo lo que tienen por aquí. De hecho, han movido ahí una de las piezas blancas que llevan estos días almacenadas junto a las casetas. Ahí tiene esos tramos curvos. Mirad todo el material que se va moviendo por aquí abajo. Estas piezas han estado almacenadas aquí, justo ahí. Tienen varias. Me llama la atención que hayan movido esa otra hasta esa posición. Imagino que la estarán preparando para el izado. Vamos terminando ya el recorrido por Paseo de la Castellana, llegando a la Torre B, al cruce de Paseo de la Castellana con Avenida Cancha Espina. Durante estos últimos días hemos estado viendo bastantes avances ahí arriba. Ahora han dejado, ya lo vimos ayer, han dejado ahí acopiado ese tramo de paneles metálicos, pero no creo que vayan a extenderlos en el corto plazo de tiempo, más que nada porque no tienen por ahí colocadas las mallas azules anticaídas. Mientras tanto, en la parte inferior de la Torre B, vemos ahí cómo han ido quitando ya los paneles de encofrado, se ve el hormigón y se siguen viendo más armaduras en espera para terminar de hormigonar ese tramo ya que llega justo a la parte inferior de la viga corona. ¿Y qué vamos teniendo por aquí? Pues los últimos avances en la piel envolvente, en este giro que hace la fachada al llegar a la Torre B. Si venimos desde el fondo sur, vamos a ir viéndolo porque es una zona que me está gustando mucho ver cómo va avanzando. Y a ver si conseguimos, yo creo que sí, por todo el material que tienen aquí abajo almacenado y que ahora veremos, creo que van a conseguir llegar hasta este esquinazo donde tienen colocadas las piezas sobre las guías verticales, estas de aquí. Para los más veteranos del canal, pues ya se la conocerán de memoria, pero bueno, como siempre llega gente nueva, pues hay que explicar las cosas así de vez en cuando. Esas piezas sirven para poder apoyar las distintas lamas de fachada. ¡Buah! Mirad qué plano aquí, chicos. Mirad cómo empieza a girar ahí, que bien se ve el giro de las lamas. Os debo reconocer que tenía un poco de miedo a ver cómo quedaban las esquinas, los tramos curvos, porque las zonas rectas pues es más fácil la ejecución, pero vamos, me parece tremendo lo bien que va quedando esto, muy bien. Y mirad qué bien se ve el cierre de la parte superior de la Torre B, si vemos esta zona del fondo sur. Aquí esto ya sí que llega hasta arriba del todo. Y os hablaba antes, mientras hemos estado, de todas las lamas. Fijaos todavía lo que queda aquí almacenado. Hay muchísimas lamas aquí junto a la valla del fondo sur. No solo todas estas de aquí, sino que también tienen otras ahí desplazadas para facilitar los trabajos de instalación durante el día de hoy. Ahí las tenéis, todas esas yo creo que hoy terminarán instaladas y esperemos ver cómo continúan en este nuevo sector de la piel envolvente. Ahí les tenemos trabajando con la plataforma elevadora. Y esperemos ver grandes avances entre la tarde de hoy y sobre todo el día de mañana cuando volvamos. Y estos otros que están aquí arriba con la plataforma elevadora, mirad, están hablando ahí de las piezas que tienen que ir por la guía vertical. Está muy bien ver a una persona junto a ello porque fijaos en el tamaño que tiene la mano del operario y el tamaño que tienen solo las pestañas, solo las pestañas, para que os hagáis una idea y pongamos las cosas en contraste. Terminamos el recorrido por el lateral oeste, Plaza de Lima. Empezamos a desfilar enseguida por el fondo sur hacia la Torre A, donde a ver si nos encontramos algún que otro cambio. Sobre todo yo creo que lo más destacable es este tramo de fachada que os vuelvo a mostrar aquí. Así que ya sabéis, hacemos el ritual, nos despedimos del lateral oeste. Fijaos cómo va cambiando la imagen que tenemos con todas las guías verticales. Buen volumen el que va a tener también ahí el estadio, con la viga museo sin llegar a tocarla, envolviéndola. Ahí veis la parte inferior y cómo vamos perdiendo de vista esa plataforma auxiliar que nos ha estado acompañando durante muchísimos meses en Paseo de la Castellana, y nos vamos ya hacia Sagrados Corazones recorriendo el fondo sur. Venga, tenemos ya la entrada para acceder al Tour del Bernabéu. Vamos a ir recorriendo el fondo sur mientras vemos cómo comienzan ya con la instalación de nuevas lamas en este esquinazo que veíamos antes, a ver cómo está luego a la salida. Y vemos como por aquí, por el fondo sur, madre mía, esto cuando esté completo va a ser brutal, muy bonito. Están viendo aquí la valla en el fondo sur, nos viene muy bien para las piezas que se almacenan mientras tanto por ahí detrás. Ahí las podemos ver. Va a salir una plataforma elevadora por aquí por el fondo sur. Imagino por qué podría molestar con los trabajos que están haciendo en ese esquinazo de la Torre B.
Y antes veíamos el esquinazo desde la zona de Paseo de la Castellana, ahora desde el fondo sur, y ahí vais viendo el viraje de las Lamas, como tiene que continuar por ahí. De verdad, muy bonito cómo va quedando. A mí personalmente me gusta mucho, y ya hay muchos de vosotros que al principio no os gustaba el tema de las Lamas, si habéis venido a verlas en directo y lo estáis viendo ya cada vez más completo el estadio, y os va gustando más, que me lo habéis puesto en los comentarios. Bueno, y mirad lo que tenemos ahí cerca de la Torre A, en el entorno de la Torre A. Ayer veíamos cómo estaban colocando la estructura en la parte inferior, y eso ya os decía yo que era sinónimo de instalar las guías verticales lo antes posible, aunque fuese tener la estructura de forma provisional. Y mirad ahí abajo cómo se ve esa estructura que subían ayer con la nueva guía vertical instalada. Vamos a ver si hay alguna más ahora enseguida por la zona. Eso sí, antes vamos a disfrutar de la fachada del fondo sur y vamos a ir girando ya hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Mirad, aquí lo tenemos. Ahora sí, un plano completo. Ya sabéis que el tráfico dificulta a veces grabar en esta calle Avenida Concha Espina por el paso de autobuses. Pero bueno, aquí tenemos novedades en la Torre A. Va a estar muy bien el vídeo que os voy a subir el día del partido contra Osasuna, de cómo estaba el estadio el último día, bueno, el primer día después del partido contra el Leipzig, y cómo se encuentra ahora el fondo sur, que nos va dejando detallitos en ambas torres. Ahí vamos dejando atrás la Torre B, esas Lamas que van girando, y aquí vais viendo esa grúa que se está encargando del montaje de las viseras de la cubierta del fondo sur, de las cuales hablaremos en cuanto entremos. Y por cierto, ya os anuncio que por lo que se veía ahí abajo, a nivel de calle, no quedaban más viseras, así que ya han instalado las 4 que llegaron hace 2 días tan solo. Bueno, aquí frente al tramo de escaleras, aprovechando todo el tráfico que tenemos, vamos a aprovechar así una escapadita rápida, aprovechando que lo tienen cortado, para sacar imágenes de la guía vertical aquí depositada y la estructura. Volvemos rápido a la acera porque esa guía vertical va a ir instalada ahí, en ese anclaje, y después, por supuesto, en la parte superior, en esa orejeta de ahí arriba, en esta de aquí. Abrimos el gran angular, vamos girando por la Plaza de Sagrados Corazones, vamos a recorrerla por el exterior a ver si tenemos alguna que otra novedad que contar, y vamos a estar muy atentos a la parte superior del cordón de la viga Corona, porque ayer veíamos 2 tubulares instaladas y yo intuyo que hoy podríamos tener la tercera, a ver si tenemos sorpresa luego desde dentro. Vamos con el plano general de Sagrados Corazones. Hemos ido viendo durante estos últimos días cómo ha ido creciendo la viga Corona en la parte superior, y allí a lo lejos tenemos una de las grúas de Aguilar desplegadas, una de las 2 que están en esta Plaza de Sagrados Corazones. Ojito a ver que lleva este camión de Transgruma, que va ahí cargado con cosas bastante grandes. Eso va para el estadio seguro, pero no sé qué puede ser ahora mismo. Si acercamos el zoom desde aquí a la planta superior, podemos ver ahí cómo hay movimiento con las distintas plataformas elevadoras colándose entre los huecos que va dejando la estructura metálica. Tenemos ahí una en la parte superior. Durante estos días hemos visto muchísimos trabajos en las tubulares sobre las cuales apoya parte del peso del cordón, de los cordones inferiores de la viga Corona. Ahí lo podéis ver. A ver si a finales de semana ya terminan ya todos los trabajos con las soldaduras de esas piezas. Desde aquí podemos observar desde otro ángulo los trabajos en la colocación de esa guía vertical. Ahí la tenéis, la punta, la parte superior, y ahí vamos a bajar hasta el apoyo en la parte baja. Nos tapa el semáforo, ahí, ahora sí. Y bueno, la fachada del fondo sur con todas sus lamas. Y luego ya en un futuro pues empezaremos a ver cómo se va recubriendo toda la fachada del lateral este y la Torre A. Venga, chicos, vamos subiendo ya por el lateral este hacia el acceso del Tour del Bernabéu en la puerta 59. El lateral este últimamente se ha quedado un poquito más tranquilo. Los trabajos de los izados para los elementos de la parte superior de la viga Corona se suelen producir por la mañana. A ver si consigo captar alguna pieza que pueda haber interesante en el lateral este frente al nuevo edificio. Si no, lo más destacado aquí lo veremos luego desde el interior. Ay, amigos, mirad ahí arriba, sí que tenemos novedades, ¿sí? Lo vamos a ver luego desde dentro. Ahí tenemos tubular bastante larga, la que va desde el cordón exterior hacia el interior del estadio, la más larga de las 3 que van componiendo esas pirámides. Lo vamos a ver luego desde dentro, y me gustaría saber si tienen por aquí
el siguiente tramo de cordón superior. Tienen allí a lo lejos preparados los soportes amarillos, miradlos, ahí detrás están. Así que si colocan hoy las tubulas y tal, no descartéis que mañana ahí arriba podamos tener la instalación de un nuevo tramo del cordón superior. Y lo único que desde aquí abajo tenemos que tener muchísimo ojo para captar esas imágenes. Ya sabéis, están haciendo trabajos de soldadura, yo creo que con los soportes que colocan en la parte inferior de las tubulares hasta el momento en el que colocan el tramo final de cordón. Bueno, vamos acercándonos ya a la puerta 59 y nos adentramos al Tour del Bernabéu. Eso sí, mirad, antes de entrar, un pequeño detalle de cómo han ido hormigonando, comparadlo con vídeos de hace 3 o 4 días, ahora que tenéis los vídeos divididos en capítulos, os veis justo antes al momento de acceder al interior del estadio y podéis ver cómo estaba eso hace un par de días, cómo han hormigonado esa parte inferior de la rampa que antes estaba cubierta por esos bloques de cemento blancos. Y aquí las tenéis, amigos, las 14 orejonas, un día más interior del Santiago Bernabéu, dándole la bienvenida y con el reflejo de Karim Benzema en las grandes remontadas a Héctor Somé. Muchas gracias, amigo, por haberte hecho miembro premium del canal, gracias por apoyarme con esa membresía. Y ya sabes, si tú también quieres apoyar al canal para que siga creciendo, para seguir mejorando y seguir invirtiendo en mucho más material, te animo a que le des al botoncito de unirse y puedas elegir el nivel que más te convenga para ser miembro premium de Fanático Real Madrid. Yo te estaré muy agradecido y saldrás también aquí presentado en los vídeos con las Champions. Y ahora sí, amigos, ya estamos aquí en el interior del Santiago Bernabéu, donde los sueños se hacen realidad, donde se logra lo imposible. Y ya sabes que para ver todos los cambios que están produciendo en el interior del Santiago Bernabéu y no perderte absolutamente nada, te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones si todavía no lo has hecho y, por supuesto, que le des un buen me gusta si te está gustando este vídeo. Mirad ahí cómo está el terreno de juego, espectacular el aspecto que presenta después de esa mala imagen que hemos tenido en los 3 últimos partidos como locales frente a Betis, Mallorca y Red Bull Leipzig. Tenemos hoy a las lámparas solares cuidando del terreno de juego en este extremo, desde el centro del campo hacia el fondo norte, sobre todo, trabajando sobre todo las que están en sombra. Fijaos en ese detalle, que las que están en el lado en el que da sol ahora mismo están apagadas. Ayer pasé por la noche cerca del Bernabéu y están trabajando. Por la noche las tienen encendidas. Yo creo que este césped ya sí que sí va a estar espléndido para lo que resta de temporada. Vamos a echar un vistazo a esas lamas de la fachada del fondo norte que van cubriendo todo ese espacio que queda entre la plataforma a 360 grados, esa pasarela perimetral de Rafael Salgado y las últimas filas del cuarto anfiteatro, fondo norte. Ahí lo podéis ver. Fijaos esas 2 últimas lamas que veíamos que faltaban por instalarse. Estaba por ahí además trabajando la plataforma elevadora. A ver, enfócate, ahora sí. Ahí podéis verlo. Y bueno, vamos a abrir un poquito el gran angular. Vamos a disfrutar de los avances en la fachada, en la cubierta, perdón, del lateral oeste. Y bueno, ahí podéis ver un poco eso que os contaba también fuera, de que tenían que avanzar con los trabajos de la cubierta en ese esquinazo noroeste del estadio, tal vez para en un futuro eliminar ya, retirar la grúa torre, que por cierto vemos ahí moviéndose y trabajando. En cuanto estén todos los trabajos que requieren el rango de acción de esa grúa, pues tal vez se puede desmontar y nos aclare un poquito el panorama para el montaje de las cerchas de la cubierta retráctil, que, como ya os dije antes durante el vídeo en el recorrido exterior, nos confirmó ayer el Real Madrid que se va a ejecutar durante el parón del Mundial de Qatar. Se van a montar en el Paseo de la Castellana y se está montando ya en la visera del fondo sur, que por cierto veis ahí en el aspecto que presenta ahora mismo. Lleva 4 viseras, faltan otras 4 por instalarse. Correcto, quedan otras 4 por instalarse. Estaba echando ahí un ojo sin mirar la pantalla del móvil. Ahí tenéis 2 uniones, una tercera, y la otra nos queda justo por aquí detrás. No sé si nos tapará un poquito el rail de rodadura de la megacercha número 2. Ahí tenéis esa conexión. Bueno, ayer os dejé ahí con la miel en los labios, no os conté el motivo por el cual se van a meter las cerchas de la cubierta retráctil por este tramo de lateral oeste de Castellana. Por increíble que parezca, ayer nos lo confirmó el Madrid. Se va a hacer con 2 grandes grúas y el adjetivo que usaron fue espectaculares, o sea, van a ser monstruosas. Por cierto, un segundo, que vemos ahí cómo están subiendo una nueva pieza. Ahora continúo, no se me va a pasar con tras esa información, pero bueno, vamos a ver los movimientos que se van desarrollando en esta parte de la cubierta del fondo sur. La actualidad manda. Y bueno, esta operación en un principio estaba prevista llevarse a cabo
por el fondo sur. De hecho, en un momento de la obra llegamos a ver cómo se estaban hormigonando algunas de las zapatas que ahora vemos en el lateral oeste, en el córner frente a la Torre C. Se estaban hormigonando en el fondo sur, luego se picaron y se retiraron, pero al final fue el ayuntamiento el que estuvo poniendo muchísimos problemas al Real Madrid por la complejidad de la maniobra y por la afección que podría tener esto en el tráfico del fondo sur. Evidentemente, lo más natural habría sido hacerlo durante el mes de agosto en el fondo sur. Eso no se pudo realizar y hacerlo en meses sucesivos pues habría afectado muy negativamente al tráfico del fondo sur. El ayuntamiento pues puso bastantes trabas a todas las propuestas que mostraba el Real Madrid y finalmente esto se va a poder realizar desde el lateral oeste. Evidentemente, si se toma esa decisión es porque técnicamente es posible, así que no os preocupéis. Y bueno, yo creo que casi hasta nos va a dejar unos movimientos muchísimo más espectaculares de los que habríamos tenido por el fondo sur. Bueno, ahí veis el estado que presentan las gradas en la zona de tribuna. Nos acercamos a ver esos plásticos que van cubriendo los asientos en la zona de tribuna del lateral oeste, y por detrás también pues vamos viendo esos boxes, esos palcos que se están generando en la zona media del lateral oeste, no todo en el anillo bajo. Ahí podéis ver que hay bastante movimiento por la parte trasera. Vamos a fijarnos en el detalle que os comentaba ayer de los soportes bajo la grada del tercer anfiteatro, justo en la zona donde van a ir ubicados los palcos VIP del segundo anfiteatro, y veis los avances que se han ido produciendo. Todavía en esta zona van algo más retrasados que en el fondo sur con respecto a la carpintería metálica, pero si os fijáis en el vídeo de ayer y en vídeos anteriores hemos ido viendo cómo iban pintando de blanco los distintos pilares, luego le han dado otra capa de pintura y finalmente van a quedar con ese color gris, yo creo que más clarito, no tan oscuro como eran antes, pero bueno, ahí vais viendo los trabajos que se van realizando en la zona con esos plásticos en la zona de asientos. En la parte inferior, primer anfiteatro, no aprecio grandes novedades en estas últimas semanas. Es como si en la zona de los palcos VIP del primer anfiteatro se hubiesen quedado ahí un poquito más retrasados. Por cierto, ahora os voy a contar también alguna novedad más sobre el acuerdo de Legends y Sixth Street. Lo voy a tratar de explicar porque fue algo que recalcó bastante ayer el presidente en la reunión previa de la Asamblea de Socios Compromisarios del domingo. Por cierto, un momento, ahí veo ese tramo de escaleras. Interesante, eso no lo hemos visto aquí en el fondo sur, imagino que por la perspectiva que tenemos. Pero bueno, luego os comentaré eso que os decía del acuerdo con Legends y cómo está planteado. Echamos un vistazo a ese esquinazo, ya habéis visto también imágenes de esta parte del estadio en el vídeo que os subí con imágenes del hipogeo. Si no lo habéis visto os los dejaré al final para que podáis echarle un vistazo. Y bueno, vamos disfrutando ahora del paseo a lo largo de este anillo del primer anfiteatro de todo el estadio. Y bueno, los trabajos ahí arriba, la visera que no deja de avanzar, ahí podéis ver cómo se encuentra. Y mirad, yo creo que no va a haber más instalación de viseras, más que nada por la posición que tienen los andamios que están en torno a esas nuevas piezas izadas muy grandes. Y si os fijáis, esos andamios de momento no aparecen en esta parte del fondo sur. Vamos a seguir avanzando hacia el córner sureste, vamos a ver el estadio desde otro punto de vista y seguimos hablando de cosas importantes y relacionadas con la obra. Fijaos que hace unos días os he hablado también de los avances en la carpintería de los palcos VIP del segundo anfiteatro. Ahí detrás de la malla blanca lo podéis ver, hay movimiento, hay movimiento de operarios por ahí detrás. Mirad, ahí podéis ver unas piernas y mirad, yo creo que ahí han puesto ya algunas mamparas, Yo creo que han puesto ahí algunas mamparas, están puestas ahí con cinta adhesiva haciendo esas X para que nadie se lo lleve por delante y se estampe, pero creo que están comenzando ya a instalar las primeras mamparas en las carpinterías del fondo sur. Vamos a echar un vistazo a ver por ahí si vemos algo más. Vamos viendo poquito a poco los avances que se van produciendo en distintas zonas del estadio. Y por cierto, chicos, quería aprovechar para daros las gracias también porque estáis comprando bastantes camisetas en la tienda online, las tendréis por aquí anunciadas por debajo, la de Ancelotti y la nueva de Fede Valverde, top venta, así que nada, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando. Así que nada, si queréis seguir apoyando al canal, por ahí abajo, tienda oficial fanáticos.madrid. Echaremos un vistazo ahora también a la parte superior, mirad cómo por ahí arriba van asomando esas tubulares, ayer nos faltaba una, antes la veíamos desde fuera, ahora lo veremos desde un punto mucho mejor. Y mirad cómo va creciendo sobre nuestra cabeza esa visera
esas piezas enormes. Estas son las primeras que se instalaron y esta mañana le han seguido estas dos de aquí. Mirad, además ahí van a proceder con la instalación de ese siguiente tramo de viga. Creo que tienen que girarla, que está al revés, ¿eh? Que esas conexiones en V en la zona media, por donde está ahora más o menos visualmente para vosotros la cesta, eso tienen que reorientarlo y girarlo hacia el exterior para seguir luego las distintas Vs que veis ahí a lo largo de las viseras. Pues no, me corrijo ya inmediatamente porque está bien orientada. La pieza que van a subir es similar a esa que veis ahí en la zona media. Echamos un vistazo ahí a la parte superior, colocación de tubulares, como os había prometido. Bonita imagen. Dentro de poco veremos ya el cordón superior de la viga corona discurrir por esa zona hasta esa cúspide que forma esa pirámide de 3 tubulares. Hoy donde no veo movimiento es ahí en la entrada del hipogeo, no tienen ninguna pieza nueva. Dentro de poco tendremos nueva actualización con más imágenes para ver los avances que se han ido produciendo esta semana. A lo mejor ya no son tan espectaculares porque vamos viendo ya el hipogeo ahí perder todo el espacio, pero bueno, mirad por ahí atrás cómo siguen avanzando en la colocación de ladrillos, los tabiques interiores que se empiezan a ganar protagonismo en el interior del estadio. Por ahí arriba han avanzado ligeramente con la colocación de los paneles metálicos ya. Ahí veis que tienen unos cuantos preparados. Ahí es justo donde acaba además el tramo de la red azul protectora. Y bueno, estas son las imágenes que tenemos. Vamos a cambiar de posición a verlo desde una zona más centrada del fondo sur. Por cierto, que se me olvidaba contar lo de Legends y Sixth Street. Bueno, el Real Madrid ayer confirmó que el acuerdo, nos dan ahora 360 millones de euros de golpe, y durante los 20 próximos años Sixth Street pues colaborará con el Real Madrid para lograr nuevos ingresos que estén fuera de lo que son los días de partido, la tienda del club y los abonos. Todo eso queda fuera del acuerdo. Esos son ingresos que ya tiene el Real Madrid, y sobre los nuevos ingresos que vaya a generar el Real Madrid, incluyendo los palcos VIP, los días que no son partido, me pareció entender que eran los días que haya pues conciertos y demás, todos los espacios VIP, también ayudará a Sixth Street y Legends a lograr esos nuevos ingresos. Pues de todos esos nuevos ingresos que se generen, el Real Madrid se quedará el 70% y Sixth Street y Legends el 30% durante los 20 próximos años. Es decir, que si el estadio ahora genera 500 millones de euros, estoy hablando en números grandes, y con el nuevo acuerdo empezamos a ganar 200 más, es decir, si nos fuésemos a los 700, de esos 200 millones de euros, el 70% sería para el Madrid, que serían 140, y 60 para Legends. No sé ahora mismo en cuánto está cifrado el negocio, pero bueno, que sepáis que ese es el acuerdo, y que el Real Madrid pues lo que va a tener son nuevos ingresos, y una empresa pues puntera y líder en el mercado como Legends en cuanto a organización de eventos, que el Real Madrid no ha organizado nunca, conciertos, partidos especiales y cualquier otra cosa que se os pueda venir a la cabeza. Pues vamos a adquirir ese conocimiento al trabajar de la mano, y encima pues nos van a ayudar a lograr más ingresos, y de paso nos ayudan pues con esos 360 millones de euros que nos han dado ahora mismo de golpe. Y nada más, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale un buen me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y si quieres apoyar al canal un poquito más para que siga creciendo, para seguir mejorando e invirtiendo, pues oye, puedes hacerte miembro premium del canal o dejarme una donación en forma de super gracias, el corazoncito que hay debajo del vídeo. Nos vemos muy pronto en nuevos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.